Años de edad, tuve una experiencia inolvidable, hermanos. Una experiencia que causó gran impacto en mi vida. Era 1965 allá en San Salvador, cuando yo experimenté por primera vez, o supe por primera vez, lo que era un terremoto. Toda la capital de del Salvador, fue sacudida. Yo apenas tenía 10 años, era un niño, y en la madrugada las paredes de las casas se movían para todos lados, la gente corriendo de un lado para otro. Y al amanecer, cuando la luz del sol empezó a salir, y vimos a nuestros alrededores una gran cantidad de casas caídas, y empezamos a caminar por la ciudad, y la destrucción que había ocasionado el terremoto era tremenda, hermanos. Yo creo que nunca voy a olvidar el estar durmiendo afuera por más de una semana. Pero yo me he puesto a pensar un poquito en esa experiencia, en el terremoto de 1965, y he llegado a ciertas conclusiones. El Salvador está asentado en lo que se conoce como el Valle de las Hamacas. Si usted no sabe lo que es una hamaca, quizás no pueda entender a qué me refiero con el Valle de las Hamacas. Pero se llama así porque es una zona bastante sísmica. Los temblores son muy comunes ahí, o sea, como una hamaca constantemente moviéndose. Pero en esos 10 años de vida, la verdad, yo nunca había escuchado que mis padres dijeran, hay que estar listos porque puede suceder un terremoto. Yo nunca escuché que me dijeran, hay que hacer esto en caso de que llegara a temblar. Y lo que yo me doy cuenta es de que a pesar de que vivíamos en el Valle de las Hamacas, la población no se había preparado para ese momento inesperado. No habían hecho ningún arreglo en cuanto a salidas de escape, no habían hecho ningún arreglo en cuanto a modificaciones a sus casas para que pudieran resistir el terremoto. Y el terremoto vino inesperadamente y una gran cantidad de personas sufrieron las consecuencias. Por naturaleza el hombre es dejado, hermanos. Es dejado y piensa que nunca le va a suceder a él o que nunca va a volver a suceder. Hace unos cuantos años hubo otro terremoto en El Salvador, como para que no se les olvidara que sí estamos en el Valle de las Hamacas. Y lo chistoso fue que muchos edificios recién construidos se vinieron abajo. ¿Qué me hace ver eso? Un pueblo confiado de que las cosas nunca van a volver a suceder. La tragedia fue grande, hermanos. Enfrente de mi casa murieron varias personas. Recuerdo, la luz no la recuerdo, pero recuerdo cómo la gente, hermanos, había empezado a detener no sé cómo le llaman, con unos palos aquellas paredes que estaban a punto de caerse debido al terremoto. Lo duro fue esto. Allá en esos tiempos no se hablaba de aftershocks. Allá se pensaba, bueno, ya pasó el terremoto, ahora nomás es de arreglárnosla, ¿no? Ahora aquí nos hemos dado cuenta que generalmente lo más dañino son los aftershocks, los temblores que vienen después del verdadero terremoto. Y vinieron algunos aftershocks y más gente murió en el terremoto. Esto me ha hecho pensar un poquito también en la condición de la iglesia. Los cristianos son tan dejados como los salvadoreños. Esto no me va a suceder a mí. O esto no puede volver a suceder. Pero el apóstol San Juan, cuando él escribe a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, nos hace ver una situación similar a la que yo acabo de describir. Algunos han llegado a pensar que el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis tienen que ver con las etapas históricas de la iglesia. Algunos dicen la iglesia bajo Constantino, la iglesia bajo persecución. La verdad, hermanos, es de que en esos mensajes a las iglesias yo encuentro las diferentes etapas por las cuales toda iglesia puede pasar.
La iglesia envuelta en las obras, la iglesia comprometida con el mundo, la iglesia diabólica, hay un montón de cuestiones, pero en el capítulo 3 de Apocalipsis, yo creo que San Juan describe una situación por la cual esa iglesia estaba pasando, y yo creo que también es la situación por la cual esta iglesia ahorita está pasando. Apocalipsis 3, versos 1 al 6. Nos ponemos de pie para leer las escrituras, por favor. Apocalipsis 3, versos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo diría en esta tarde, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos, Señor, que nos quieres exhortar. Tu Espíritu me da testimonio de que necesitamos una exhortación. Danos un corazón sensible, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a recordar, Señor, de dónde hemos caído. Ayúdanos a entender nuestra situación actual, pero más que todo, Señor, ayúdanos a restablecer nuestra relación contigo. Solo tú puedes hacer esa obra, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Como dije anteriormente, para mí que el apóstol Juan está describiendo la situación de la iglesia de Sardis. Y yo creo que en algunas ocasiones nuestra iglesia ha estado como la de Éfeso, como la de Filadelfia, como la de Pérgamo o como cualquier otra, pero en este periodo en el cual estamos pasando, estoy convencido de que nuestra condición es idéntica a la condición a la cual se encontraba la iglesia en Sardis. Y lo primero que el apóstol Juan comienza a describir es precisamente esa condición. Él usa términos descriptivos que con solo decir una palabra dan mucho que pensar, mucho que describir en cuanto a cómo se encontraba. Para empezar, él comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aparentemente para nosotros no hay nada de significado en que se lo haya dicho a Sardis, a Pérgamo o a quien sea. Pero para el escritor y para el destinatario, con solo mencionar la iglesia de Sardis, inmediatamente venía a su mente lo sucedido en Sardis unos cuantos años atrás. La ciudad de Sardis, y al describir la ciudad de Sardis va a darse cuenta usted que estamos describiendo la condición de la iglesia. La ciudad de Sardis había sido una de las ciudades más importantes en todo el continente asiático, lo que en ese tiempo se conocía como Asia, lo que ahora es Turquía. La ciudad de Sardis era la capital de la región de Lidia y había sido una de las ciudades más desarrolladas, una de las ciudades más ricas de toda la región, yo podría decir extremadamente rica como ninguna otra. Era tan rica que el rey Croeso, el rey de Sardis, su nombre ha sido usado en un dicho
Cuando alguien quiere describir a una persona muy rica, dice, esa persona es tan rica como Croeso. Croeso, el rey de Sardis, tenía cantidades de dinero. Era una ciudad rica y gloriosa, o había sido una ciudad rica y gloriosa, hasta que el enemigo la conquistó. 548 años aproximadamente antes de Jesucristo, Ciro el Grande, a quien ya conocemos por otros libros de la Escritura, había venido sobre esta ciudad y la había conquistado. Y nos dice la historia que él entró al palacio de Croeso y encontró un tesoro de 600 millones de dólares, lo que ahora equivaldría a 600 millones de dólares. En esos tiempos, hermanos, esa era una riqueza increíble para cualquier ciudad. Y Ciro entró a esa ciudad y la conquistó. Como dije, había sido importante, había sido extremadamente rica, una gran gloria, una gran fama, pero también su ubicación era importante. La ubicación de Sardis la hubiera deseado cualquier imperio. Estaba localizada en una loma a la orilla de un río, y era tan importante la ubicación, porque en esa loma solo se podía llegar por un lado. Había precipicio a la izquierda, había precipicio atrás y había precipicio a la derecha. Solo se podía entrar por el frente de la ciudad. Eso hacía que los habitantes de Sardis se confiaran por la posición que tenían. Estamos en un lugar inaccesible nomás por este punto. Y si viene un enemigo, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Cuidar el frente. ¿Para qué nos vamos a preocupar por el barranco de la izquierda, por el barranco de la derecha y por el barranco de atrás? Cuidemos únicamente el frente. Se confiaron y adivine por dónde fueron atacados. Por uno de esos barrancos donde ellos no estaban cuidando. Y fueron tan tontos y tan confiados estos de Sardis que no se los hicieron solo una vez. En 2 ocasiones conquistaron la ciudad los enemigos por la parte de atrás, por donde ellos no estaban cuidando. Por donde menos lo esperaban, por ahí les entraron 2 veces. Ahora, más adelante, en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida. No por Ciro el Grande ni por ningún otro ejército. Fue destruida por un terremoto. Un terremoto inesperado también. Ya cuando el apóstol San Juan escribe a la iglesia de Sardis, había suficiente evidencia en la ciudad, porque ya no quedaba la gloria de Sardis, ya no quedaba las grandes construcciones y la gran defensa. Lo único que quedaba eran ruinas, hermanos. Ruinas de lo que había sido una gran ciudad. Pero también quedaban ruinas de lo que había sido una gran iglesia. Unos cuantos edificios habían podido soportar la catástrofe. Aquellos que estaban bien construidos, aquellos que estaban bien fundamentados, pero por Sardis quedaban columnas paradas sin paredes, o paredes sin columnas, o casas sin techo, casi totalmente derribadas. Y cuando la gente hablaba de Sardis, siempre venía a su mente la fama de Sardis. No le había quedado grandeza, únicamente fama. La iglesia de Sardis estaba en la misma situación. Solo la fama le había quedado. Y eso nos muestra, hermanos, la decadencia espiritual de la iglesia en Sardis. El apóstol Juan compara la iglesia con la ciudad. Y vemos en el verso 1 que él comienza a describir cómo estaba la iglesia misma. En la segunda parte del verso dice el Señor hablando: yo conozco tus obras. Yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Está diciendo el Señor: yo te conozco tal y como tú eres, a mí no me puedes engañar, yo puedo ver lo profundo de tu corazón. En un tiempo fuiste grande, pero ahora lo único que te ha quedado es la fama. Lo único que te ha quedado es el nombre. La ciudad, hermanos, la iglesia, al igual que la ciudad, había caído en un letargo espiritual. La iglesia se había dormido en sus laureles. Estaban viviendo nomás recordando los buenos tiempos, recordando como muchos cristianos los tiempos en que caminaban con el Señor, recordando cuando con todo ahínco ganaban a las almas para Cristo, recordando cuando venían a la iglesia y alababan al Señor de todo su corazón, cuando se gozaban de ver a algún hermano en Cristo. Cuando salían de la iglesia y decían: qué bueno lo que el Señor me dijo en esta tarde, qué bueno lo que el Señor trajo a mi corazón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo le hablabas a tus amigos y a tus familiares cuando recién estabas convertido? ¿Te acuerdas cómo leías la Escritura con una sed insaciable? ¿Querías saber más del Señor? ¿Te acuerdas? Pero ahora solo la fama te ha quedado. Ahora estás como Sardis. El nombre únicamente. Dice ahí: yo sé que tienes nombre de que vives. ¿Y qué? Estás muerto. Y hermanos, la iglesia bíblica fundamental tiene muchas personas que solo la fama les ha quedado, pero la realidad es dolorosa: están muertos. Están muertos en vida. Vivían un engaño los de Sardis. Daban una impresión de lo que no eran. Vivían una hipocresía. Pura fama nomás. A veces cuando hablo con los pastores, ellos siempre ven a la iglesia bíblica fundamental de La Habra como una gran iglesia, pero no conocen la realidad, hermanos. Solo el nombre nos ha quedado. Solo la fama nos ha quedado de una iglesia creciente, de una iglesia viva y activa. ¿Por qué? Porque los miembros están muertos. Puro nombre nomás. A eso se refería el Señor Jesucristo también cuando decía a los religiosos que eran como sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero la realidad era que por dentro estaban podridos. La realidad era de que por dentro estaban muertos. No había vida ahí, no había movimiento, no había actividad, no había nada más que puros huesos. Sepulcros blanqueados. Así estamos muchos en esta iglesia, hermanos. Pensando que ponernos el traje más bonito el día domingo es guardar el sábado. Puro nombre nomás. Lo triste del caso es esto. 500 y pico de años antes de Cristo, sí había una abierta oposición del enemigo de parte de los persas. Ellos venían y luchaban contra la ciudad y la conquistaban. Pero Sardis ahora no estaba enfrentándose a una oposición abierta de parte de Satanás. No era un pleito, no era una persecución a la vista de todos. Al contrario, Satanás, el enemigo por excelencia, con toda su astucia, había entrado en la iglesia por la puerta de atrás. Había entrado por donde los cristianos no habían cuidado, por donde no esperaban el ataque del enemigo. ¿Y sabe cómo entró? Entró por medio de la apatía, entró por medio de la indiferencia, y entró por medio de la autocomplacencia con el mundo. Y hermanos, la realidad es de que estamos aquí en esta tarde, pero muchos de nosotros somos apáticos a las cosas del Señor. Somos apáticos a la lectura de las Escrituras. Somos apáticos a la predicación del Evangelio. Somos apáticos a las actividades de la iglesia. Pura fama nomás, o pura costumbre. Pura religión, como los sepulcros blanqueados.
Algunos de ustedes ahora practican cosas que cuando aceptaron a Cristo no las practicaban. Se han ido cada vez acercando más al mundo. Se han ido identificando con el mundo y aceptando los valores del mundo en lugar de poner los valores de Cristo en el mundo. Y todo como un resultado de la apatía y la indiferencia a las cosas espirituales. ¿Te acuerdas cuando te dolía no leer la escritura en una mañana? Y andabas, no leí la Biblia, no leí la Biblia. Ahora ni te va ni te viene. Pasan meses y ni siquiera abres la escritura. Nomás el día domingo que vienes aquí. Nomás te ha quedado el nombre de cristiano. Los cristianos de Sardis habían perdido ya el gozo. Ya no había ese palpitar en su corazón por el Señor. Habían perdido el impulso que tenían al principio. Habían perdido el deseo de servir de todo corazón a su Señor, de ganar a las almas. Los cristianos de Sardis, la vida cristiana se les había vuelto una carga. Ya no era un gozo ni una bendición, era una carga. Y tengo que ir a la iglesia. Y tengo que leer la Biblia. Iglesia, iglesia, iglesia. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo acepté a Cristo, ¿sabe dónde quería yo pasar todo el tiempo? En la iglesia. Ahora estás conforme con ser dominguero. Cumples. Marcas asistencia. ¿Y qué espiritual eres? Vergüenza te debería de dar. Esos son los cristianos wichihuachis. Si aquí ya no estamos en el catolicismo, hermanos, en que tenías que ir a misa para poder ir al cine. No, aquí venimos a adorar al Señor. Pero muchos están muertos. Yo sé que algunos estarán diciendo, pastor, me parece que usted está hablando de mí. Sí, de usted estoy hablando, tiene toda la razón, porque esta iglesia está muerta ahora, hermanos. Está muerta, nomás le queda la fama, nomás le queda el nombre. ¿Sabe cómo puede usted saber que esta iglesia está muerta? Nomás escúchelos alabar al Señor. Nomás escúchelos cantar para darse cuenta que su corazón no está allí, hermanos. Cuando andabas en los mariachis borracho, ¿te acuerdas cómo gritabas? Vienes ahí y al hermano Oscar, ¿sabe qué le estoy diciendo siempre, hermano? No se les oye. ¿Sabe qué me han dicho, pastores? Que usted canta muy duro. Claro, porque yo quiero alabar a mi Señor de corazón. Si yo no he venido a endulzarle el oído a usted, quiero alabar a mi Señor. Cristianitos muertos de plano. No, pastor, es que si tuviéramos quizás mejores programas. No hay programa que pueda darte alegría a tu corazón. No te engañes. Oh, que si tuviéramos tal vez nuestro edificio propio, pastor, no vengas con cuentos. No vengas con cuentos, lo tuviste 6 o 7 meses y no hiciste nada. No es el edificio, no es el programa. Tal vez si la predicación fuera un poquito diferente. Si no es la predicación la que vive en el corazón, es el Señor. Es el Señor. Si la clave de la vida cristiana, hermanos, no está en lo que escuchas en la iglesia, no está en lo que haces en la iglesia, está en tu momento íntimo con el Señor, en tu relación personal con Él, y eso es lo que has perdido. Por eso estás muerto. Si estoy muerto, ¿cómo es que camino, pastor? ¿Cómo es que hablo? ¿Cómo es que como? Como decía un amigo, no hay que confundir la gordura con la hinchazón. Yo te diría, no confundas la vida con la existencia. Tú nomás existes, pero no vives la vida en abundancia de la cual el Señor vino a hablar. Estás muerto.
famoso predicador Spurgeon, cuando comentaba acerca de este pasaje donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto, él decía esto: ¿has leído el libro del anciano marinero? El libro del anciano marinero es un libro en el cual se describe un barco cuya tripulación son muertos. Y ahí en el libro menciona a los muertos alando las cuerdas del barco, y los muertos arriando las velas, y otros muertos moviendo el timón, y otros muertos limpiando ahí la cubierta del barco. Y dice Spurgeon: ¿te parece demasiada imaginación? A mí me parecía así, decía él. Pero ahora me doy cuenta que es una realidad, porque yo he estado en muchas iglesias en las cuales el que da los himnarios está muerto, el que barre está muerto, el que dirige los cantos está muerto, el que toca está muerto, los que cantan están muertos, los que están en las bancas están muertos. O sea que no me extraña el cuento del anciano marinero. Iglesias de los muertos. Nada de vida en esa iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí puedes venir muy bonito, con tu saquito, tu corbata verde y de colores, pero a Dios no lo engañas. Él te conoce tal y como eres. Él te conoce tal y como eres. Él conoce tus pensamientos. Él ve los programas cochinos que ves en la televisión. Él te oye cuando te estás comiendo al hermano fulano en crítica. Él te conoce tal y como eres. Pero había algo en la iglesia que salvaba a la iglesia. En el verso 4, San Juan nos dice por qué el Señor no había traído juicio o castigo sobre esa iglesia. Porque el Señor le había permitido seguir existiendo por un poco de tiempo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dios no había deshecho esa iglesia, hermanos, porque habían unos pocos allí que todavía estaban vivos y que de todo corazón servían al Señor. De otra manera, el juicio ya habría venido. La iglesia de Sardis estaba en situación idéntica a la cual había estado Sodoma y Gomorra cuando Lot todavía vivía en Sodoma y Gomorra. Nos dice la palabra de Dios que cuando Abraham habló con el Señor diciéndole que no destruyera a Sodoma, él le dijo: Señor, ¿y la vas a destruir si hay 45 justos? No. ¿Y la vas a destruir si hay 20? No. ¿Y la vas a destruir si hay 10? No, tampoco. ¿Y la vas a destruir si hay un justo siquiera en la ciudad? Dice: no. Y el Señor no destruyó Sodoma y Gomorra, hermanos, mientras hubo un justo en esa ciudad. Cuando vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra, cuando el Señor por medio de sus ángeles sacó al único justo que había en esa ciudad, y Sardis estaba igual, hermanos, y el Señor no la había destruido, era porque habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras, que todavía tenían vida. Por eso no lo había hecho. Son dignos, dice ahí. Si Dios no ha deshecho esta iglesia, hermanos, es porque hay unos pocos que valen la pena. Unos pocos que de corazón están sirviendo al Señor. Unos pocos que merecen el reconocimiento de Dios. Pregúntese: si fuera por mí, ¿esta iglesia todavía existiría? Qué triste llegar a contestar no, porque eso te demuestra que estás muerto.
Eso te demuestra que no eres digno. No son de los pocos que menciona ahí. Debido a esa condición deprimente, trágica y triste de la iglesia, el Señor tiene una exhortación para ellos. Es una exhortación múltiple, podríamos decir, en los versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la exhortación, como dije, es múltiple. Lo primero que el Señor dice a la iglesia de Sardis es que, ¿cuál es el primer mandato que les da? Sé vigilante. Sé vigilante. ¿Por qué se le metieron por atrás a la iglesia de Sardis? Porque no estaban vigilando ese lado de la ciudad. En aquellos tiempos usted sabe que cada ciudad tenía atalayas. En los tiempos en que las atalayas no eran revistas. Eran hombres que apostaban en las puntas de los muros a vigilar si el enemigo venía a atacar la ciudad. Pero ellos únicamente tenían atalayas en el frente. No hubo quien les avisara, viene Ciro el Grande. No hubo un vigilante. Se confiaron. Y el Señor dice a la iglesia, vigila, no te puedes confiar. Si no viene Ciro, puede venir el terremoto. Como dije, la ciudad era una ciudad azotada por temblores allá en San Salvador. Y la gente se sigue confiando. Oh no, ya no va a haber otro. Ya pasaron 10 años y viene el 11º año y le viene otro terremoto. Para que no te confíes. El enemigo sigue atacando, hermanos. Y te va a entrar por donde menos esperas. A lo mejor te entra por la televisión. O a lo mejor te entra por la escuela. O a lo mejor te entra por tu propio hogar. Y no te das cuenta. Vigila. Mire qué curioso que el apóstol Pedro usa precisamente la misma palabra. En 1 de Pedro 5. Exactamente la misma palabra. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y vigilad. Sed sobrios y vigilad, velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oh, ahorita estoy tomando un break de las cosas del Señor. El diablo nunca toma breaks, hermanos. Él anda siempre buscando a quien devorar. Y si no te cuidas, te devora. Y si cuidas solo el frente, te agarra por detrás. Pero él anda viendo cómo te agarra. Tienes que vigilar, estar atento. Velad, dice ahí. Gregoreo. De ahí viene Gregorio. Hay algunos que solo de nombre llevan Gregorio porque están dormidos. Pero literalmente Gregorio o Gregoreo significa estar despierto. Y aquí el Señor lo está dando como un imperativo. En otras palabras, está diciendo, despiértate. Despiértate. Vi una película de la vida real en la cual los ladrones, el Señor describió a Satanás como el ladrón, ¿verdad? Que viene para robar. En esa película de la vida real,
eran dos ladrones que antes de entrar a un lugar a robar, ¿sabe qué hacían? Tiraban un químico que despedía ciertos gases y la gente al respirar esos gases se dormía. Y si estaba dormida no despertaba por un buen tiempo, mientras ellos entraban y hacían de las suyas y se llevaban todo lo que querían, robaban a lo que quisieran, al cabo que estos están dormidos. Y Satanás trabaja de la misma manera, hermanos. Te tira tus gases para dormirte, para que te descuides y él pueda entrar a robar sin que tú no hagas nada. Vigila, despiértate. Póngase a pensar usted esto. ¿Para qué sirve una persona dormida? ¿Ah? Para nada. Exactamente. ¿Sabe para qué sirve? Para ocupar un espacio en la cama. Pero para nada útil. ¿Sabe para qué sirven los cristianos dormidos? Nomás para ocupar un lugar en las bancas. Pero no sirven para nada útil. No están ministrando la palabra. No están sirviendo los unos a los otros. No están haciendo nada por el Señor porque dejaron de vigilar y se durmieron. Se durmieron. Y el enemigo entró por detrás y te agarró. Vigila, despierta. ¿Qué va a hacer Satanás para inutilizarnos a nosotros? Matarnos no puede, pero dormirnos sí puede. Ya es tiempo, hermanos, que nosotros nos peguemos un par de cachetadas en la cara y nos despertemos a nosotros mismos, porque hemos caído en letargo. Estamos muertos. El apóstol Pablo da la misma exhortación a los efesios. En Efesios capítulo 5. Verso 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate y levántate de entre los muertos. Una segunda exhortación que el Señor da: sé vigilante o despiértate y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma lo que queda. Lo poco bueno que te queda en tu vida cristiana, afírmalo, refuérzalo, fortalécelo, porque están débiles y si no lo haces, en cualquier momento se van a caer. ¿Sabe la gente astuta después del terremoto lo que hicieron? Los astutos, los listos se quedaron confiando, ya no va a seguir temblando. Pero ¿sabe qué hicieron los que fueron listos? Reforzaron sus casas. Reforzaron aquellas paredes que se estaban cayendo. Reforzaron aquellas vigas que estaban por quebrarse para que su casa permaneciera firme. Probablemente estás muerto, pero quizá te quedan algunas cosas vivas. Refuérzalas. El Señor dice ahí: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No están perfectas, o sea, no están completas. Y porque no están completas, están propensas a caer en cualquier momento. En la construcción, cuando trabajaba en la construcción,
Me tocaba supervisar unos edificios allá en El Salvador. Y yo tenía que asegurarme que todos los fundamentos estuvieran bien sólidos. Tenía que examinar todas las vigas y todas las columnas antes de que ellos las tuvieran que cubrir. Y cada vez que yo encontraba una viga o una columna con un agujero, lo que en construcción le llaman colmenas, cuando ellos echan el concreto en los moldes para las columnas o las vigas, muchas veces no lo pullan lo suficiente y quedan huecos en las columnas o en las vigas. Esa viga no sirve. Esa viga o columna, al menor movimiento sísmico, se quiebra. ¿Por qué? Porque no están completas. Les falta un poco de cemento, de concreto en ese pedazo. Y quizás hay áreas en tu vida en las cuales te falta ese pedazo y el Señor no las haya completas. Más vale que las refuerces. Más vale que las refuerces. Sé vigilante y afirma lo que está para morir. Verso 3. Acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido y oído. No basta con vigilar ni con afirmar lo que queda. Es menester también que nos acordemos de lo que hemos recibido y oído. ¿A qué se referirá ese verso? Podría referirse claramente a las bendiciones que Dios te ha dado en tu vida desde que tú le conoces. Podría referirse a que te acuerdes aquellos momentos especiales que tuviste cuando todavía estabas vivo en el Señor, cuando estabas activo en sus caminos, las bendiciones que Él te ha dado. Pero yo creo que la cosa va un poco más adelante y no se refiere quizás a eso. Casi podría asegurar que se refiere a los mandatos que Él nos ha dejado. Por eso dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Es tiempo, hermanos, que hagamos memoria un poquito de cada orden que el Señor nos ha dado para salir de esa mortandad por la cual estamos pasando. Es necesario que recordemos mandatos como aquel que dice, entrad por sus atrios con voz de alabanza. Que cuando entremos por esa puerta ya vengamos con un corazón preparado a alabar al Señor. No venimos a platicar. No venimos a jugar a la iglesia. Venimos a alabarle en sus atrios con alabanza de corazón. Acuérdate. Acuérdate que Él dice, id y haced discípulos. Oh, ya se me había olvidado, pastor. Que no se te olvide, porque eso es lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Se les olvidó lo que el Señor les había encargado. Acuérdate de palabras como el rey David diciendo, Señor, de mañana te buscaré. Algunos que ni de mañana, ni de noche, ni de nada. Acuérdate de mandatos como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con toda tu cartera también. Acuérdate. Acuérdate del mandato de orar sin cesar. Acuérdate del mandato de traer los diezmos al alfolí. Acuérdate de escudriñar las Escrituras. ¿Para qué quiere el Señor que nos acordemos de esas cosas? Para que estén siempre presentes en nuestros corazones, hermanos. Para que no salgamos con el viejo truco del hispano. Ya saben cuál es, ¿verdad? Se me olvidó. El Señor no quiere que se nos olvide y por eso necesitamos acordarnos. Y mira que te lo está diciendo cuando todavía es tiempo que te acuerdes.
No hay cuento de que se me olvidó con el Señor, hermanos. Al pastor se la puedes hacer, pero al Señor no. Qué triste sería que escuchemos ese acuérdate cuando ya sea demasiado tarde. Qué triste sería que nos tocara como el rico de Lucas 16, cuando estaba en el infierno quemándose y diciendo: manda a Lázaro que me moje la lengua con la punta de su dedo. ¿Y qué le dice a Abraham? Acuérdate, acuérdate, mujer, como te dije que cuidaras a tu marido. Acuérdate, marido, como te dije que cuidaras a tu esposa. Acuérdate, cristiano, como te dije que fueras a la iglesia. Acuérdate. ¿Ya se te olvidó? Claro, estás dormido. Los que están dormidos no responden. Despiértate. La noche avanza. Vendrá el momento en que nadie puede trabajar. Vigila, afirma, recuerda, para que lo tengas presente. Pero no solo para que lo tengas presente. ¿De qué serviría que tengamos una enciclopedia en nuestra cabeza de Biblia y de mandatos bíblicos? Seguiríamos igual de muertos. ¿Qué dice el Señor en el siguiente mandato? Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo, guárdalo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos son tan listos que quieren guardar los mandamientos de Dios, los escriben en un papel y se los echan a la bolsa, bien guardaditos. Otros, como la palabra del Señor contiene sus mandamientos y ellos quieren guardarlos, los guardan en la librera. Guárdalos. ¿Qué significa guardarlos? ¿Ah? Vigila, afirma, acuérdate, pero ponlos en práctica. Obedécelos, respétalos, cúmplelos. Tenía razón Santiago cuando, yo creo que enojado, estaba escribiendo a las tribus diciendo que no hay que ser únicamente oidores, sino que también hacedores de la palabra. Porque cada domingo te sientas en tu mismo lugar, lo dejas bien calientito, te vas con el oído calientito y nunca haces nada con lo que escuchas. Guárdalo. Yo creo que no hay tema más enfatizado en las Escrituras que la obediencia al Señor. En aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre no me vengas con cuentos, no te conocí, hacedor de iniquidad. Sí conocías mi palabra, pero no la cumplías. Y por eso estás como estás, muerto en vida. Y por último dice, ¿qué? Arrepiéntete. Vigila, afirma, acuérdate, cúmplelo, pero arrepiéntete. ¿Por qué arrepiéntete, hermanos? Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, en vano sería que conozcamos la Escritura, que querramos hacer la obra de Dios. Arrepiéntete significa cambia tu dirección, cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete. Pero ¿de qué me voy a arrepentir, pastor? Eso dirían los de Sardis también. ¿Sabes de qué te deberías de arrepentir? De tu conformismo espiritual. Arrepiéntete de tu dejadez. Mañana comienzo a leer la Biblia. Mañana comienzo a orar. Mañana. Arrepiéntete de tu frialdad espiritual. ¿Cómo puedes ver vecinos tuyos en la borrachera y en los vicios y no tienes los labios para decirle: mira, Cristo te quiere salvar de eso? Frialdad espiritual, arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de tus críticas.
buenos para criticar, pero nada de buenos para hacer. ¿Se ha dado cuenta que los criticones son los que no hacen nada? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu indiferencia, de tu identificación con el mundo, de tu silencio del evangelio. Arrepiéntete. Tiene que haber un cambio en tu corazón. De nada serviría que lo hagas nomás porque es mi obligación, o porque estoy acostumbrado, o porque lo dice el pastor. Tiene que haber cambio en tu corazón, porque ahí está la raíz de tu problema. Tu problema no es la iglesia, tu problema no son los hermanos, tu problema no es el maestro, tu problema no es nadie más que tu propio corazón, la condición de tu corazón. Ese es tu problema. Y mientras no hay arrepentimiento, no hay solución a tu problema. Estás muerto. Pero el Señor no solo le da la exhortación, les da una promesa doble. Como siempre, el Señor le gusta hacer promesas dobles. Si haces esto, te pasa esto. Si haces esto, te pasa esto otro. El Señor está diciendo lo mismo ahí. En el verso 3. Después de que dice arrepiéntete, porque si no vigilas, si no estás alerta, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor está diciendo, mira, estás muerto, te voy a dar otro chance de que revivas. Pero si no lo haces, vendré a ti como ladrón. O sea, cuando menos lo espere, el Señor ha venido sobre ti. ¿Cómo va a venir? Yo no lo sé. Quizás va a tener que tener una tragedia en tu hogar. Quizás vas a tener que estar a punto de divorciarte para reaccionar. Quizás van a tener que meterte al bote. Yo no sé, pero el Señor va a cumplir su promesa. Y si tú no cuidas tu condición espiritual, Él va a venir sobre ti y te va a dar donde te duele. Te va a dar donde te duele. ¿Y qué pasa si hago lo que el Señor me dice? ¿Qué pasa, Señor, si me arrepiento, si soy vigilante, si me acuerdo, si cumplo y revivo? También hay una promesa. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No puede referirse a la salvación. El Señor, cuando le da la salvación a alguien, nunca se la quita. El apóstol Pablo dice, ya sea que velemos o que durmamos, nos vamos con Él. Así como estás de alejado de Dios, si le has conocido, te vas con Él. Pero para aquellos que recobran esa vida, se arrepienten y ponen en práctica lo que el Señor está diciendo, va a haber algo especial. Y yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Señor dijo delante de sus discípulos, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere decir que no le va a dar vida eterna? No. La promesa que está dando el Señor es para animarnos. El que recobre esa vida, no la vida eterna, sino la vida en los caminos del Señor, Él le va a dar un reconocimiento especial. Cuando dice yo le voy a confesar delante de mi Padre, yo le pondré en posición privilegiada, yo le vestiré vestiduras especiales, vestiduras blancas, vestiduras dignas de reconocimiento, porque por esos pocos son que he preservado a la iglesia de La Habra. ¿No es en vano, hermanos, el esfuerzo?
No hay nada como la vida victoriosa en Cristo Jesús. No hay nada como la vida donde nada te detiene. Las críticas, la apatía, la indiferencia, nada te detiene. No hay nada como eso, porque estás siguiendo al autor y consumador de la fe. Y cuando tú tienes esas cosas, hay el gozo en tu corazón. Y puedes venir aquí a la iglesia y cantar con todos tus pulmones: Jesús es mi Rey soberano. ¿Qué tú crees, que yo tengo una gran voz? No, si me la oyes fuerte es por el micrófono únicamente, pero cuando yo le canto a mi Señor, yo le canto con ganas. Y nada me detiene. Yo quiero vivir para Él. Yo no quiero ser contado entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. ¿Tú quieres ser contado entre esos? ¿Qué vas a hacer? Cada domingo hay invitación tras invitación. Y los corazones se endurecen. Ojalá no te vaya a pasar lo de Faraón. Y el Señor endurecía el corazón de Faraón. Y personas que están muertas se quedan muertas en los asientos cuando deberían de estar de rodillas diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Yo necesito que me reanimes. Yo necesito que me revivas, porque he estado muerto todo este tiempo. Si yo fuera Dios, quizás te agarrara de las greñas y te pusiera de rodillas para que entiendas. Pero no soy Dios. Nomás te doy el mensaje, pero la decisión es tuya. Si tú vas a seguir en esa vida de mortandad, allá tú. Allá tú. Pero si el Señor preserva esta iglesia por unos pocos, yo quiero ser de esos pocos. Yo quiero ser de esos pocos. Sé vigilante. Afirma lo que está por caer. Acuérdate. Guárdalo y arrepiéntete. Porque si no, vendré como ladrón cuando menos lo esperas. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Toda cabeza inclinada, por favor. ¿Vas a tratar de engañarme? Puedes lograrlo. Pero tú conoces tu condición y Dios la conoce. Y Dios está hablando a los muertos ahorita. Pastor, yo he perdido el gozo de mi vida cristiana. Pastor, yo no soy el mismo como cuando yo acepté a Cristo. Pastor, no me dan ganas de venir a la iglesia. Pastor, no leo la Biblia. No oro. No gano almas. Pastor, siento que he estado muerto últimamente. Ese mensaje era para